Te doy la bienvenida. El día de hoy vamos a hacer un laboratorio del curso de física que es típico para manejar los datos y realizar medidas directas e indirectas. Este laboratorio comúnmente necesita los siguientes recursos, que son una balanza, ya sea electrónica o no, los calibradores o pie de rey, que vengan con una incertidumbre. Esta por ejemplo es de 0.05 milímetros o de 0.02. Necesitaremos también una regla común, los tornillos métricos, ahorita hablaremos de cuánta incertidumbre tiene esta, y algunos objetos geométricos que quisiéramos obtener su medición, como esferas, una esfera, un cilindro o un bloque. Del laboratorio, comúnmente el procedimiento experimental es calcular la densidad para así poder saber de qué material está hecho, por ejemplo la esfera, o el bloque o el cilindro o cualquier material que desconozcamos, y pues con la densidad podríamos saber qué tan precisos son los instrumentos para poder saber si las medidas corresponden al material que se espera o no. En general se miden. Para obtener la densidad se debe saber la masa y el volumen. Para el volumen, de acuerdo a la geometría, pues medimos por ejemplo de la esfera el diámetro, con ello calculamos el radio, del cilindro el alto, el diámetro, y del bloque sus dimensiones. Así entonces nos damos a la tarea de medir el diámetro y todas las dimensiones de los objetos que tengamos, en este caso de la esfera. De la esfera tenemos que podemos medir el diámetro y vamos a usar este calibrador que tiene esta precisión. El objetivo del video es cómo analizar los datos, pero no cómo medir. Entonces, sabiendo cómo usar el calibrador para medir el diámetro, obtenemos una medida aproximada de 25,05 milímetros con una incertidumbre de 0,05. que es lo que nos está indicando la incertidumbre, que es la medida mínima que el instrumento puede tomar. Así lo hacemos con el calibrador y con el tornillo métrico. Lo que se espera es que pues los tres se acerquen a un mismo valor o midan lo mismo, pero pues no siempre sucede, ya que hay un error humano en la medición y un error en el instrumento. Y con el tornillo micrométrico obtenemos donde el tornillo de nuestro laboratorio tiene una incertidumbre 0,01 milímetros. Ahora hacemos lo mismo con el cilindro y el bloque. Por ejemplo, para el cilindro obtenemos una medida de 33,30. Entonces lo correcto es colocar la unidad hasta donde llega la incertidumbre, que sería este 0. O sea, tenemos la certeza de que ese número llega hasta el 0. Porque bien podría ser el siguiente, según ese instrumento, el 35, o hacia atrás el 25, pero en nuestro caso tomamos el 30 y estamos seguros de este 0. No quitarlo indicaría que no estamos seguros de la siguiente cifra. Aquí obtenemos nuevamente un resultado en el cual el bloque da 20,00, entonces estamos seguros de que el instrumento llegó a 00. No poner estos ceros indica que no tenemos la certeza de que estamos midiendo hasta ese decimal. En nuestro caso, para el cilindro, el tornillo micrométrico no permitió medir la altura, por lo tanto la vamos a colocar no aplica y vamos a repetir alguna medida en la que confiemos más. En mi caso personal voy a elegir que confío en esta medida para hacer los cálculos. Entonces simplemente para este voy a repetir la medida, para indicar que a pesar de que no aplica porque el tornillo no lo mide, me traigo otra medida en la que estoy confiando, posiblemente porque la incertidumbre es parecida, de pronto la de este calibrador es muy lejana. Una vez completada la tabla, pues vamos a identificar que los valores estaban cercanos y a veces los valores coinciden, o pues hay un cierto parámetro que no permite que sea exactamente igual, pero sí en un rango aceptable de medición. Como el objetivo de la práctica es calcular la densidad de los materiales, en este caso de la esfera, cilindro y bloque, nos disponemos a medir ahora su masa. Para ello podemos disponer de una gramera que sea electrónica o de balanza
manual. Entonces yo voy a usar una en el laboratorio en la cual la incertidumbre es de 0,1 gramo. Hay balanzas que su incertidumbre son apenas de 1 gramo o incluso de menos. Puede haber de 0,01 gramos. Habiendo usado la balanza o cualquier instrumento que permita medir la masa, tenemos estos resultados y pues en esta ocasión nos piden que la masa sea en kilogramos. Simplemente lo vamos a hacer para ver qué pasa cuando nosotros convertimos de una unidad a otra, qué le pasaría a la incertidumbre. Entonces lo que sucede es lo siguiente, es que para convertir de gramos a kilogramos, pues la equivalencia es que 1 kilogramo son 1000 gramos, es decir, podemos dividir entre 1000, obtendríamos este valor y pasaría lo mismo con la incertidumbre. Así aplica para los otros resultados. Bien, estas incertidumbres se llaman incertidumbres dadas por el instrumento, ya que son medidas directas. Las medidas directas vamos a recordar que son aquellas que están dadas por un instrumento. En este caso les he mostrado que hemos usado cierto instrumento y el instrumento trae su incertidumbre. Las medidas directas tienen esta característica. Ahora vamos a usar un instrumento para medir el peso directamente. Tal vez recordarán en sus clases de física que podemos calcular el peso como la masa por la aceleración de la gravedad del lugar donde se encuentre, que en este caso sería la Tierra, pero también hay un instrumento llamado dinamómetro, que en este caso lo vamos a usar para calcular el peso y ver cuál es la diferencia con otro tipo de instrumento. En este caso, nuestro dinamómetro viene graduado en donde su incertidumbre es de apenas 0,4 newtons. Bien, de esta manera obtenemos el peso en newtons, en donde miramos que pues por la incertidumbre tan grande en comparación con la masa que tiene una incertidumbre tan pequeña, pues puede variar el peso, es decir, el peso parece que no lo está midiendo tan bien para cuerpos tan pequeños. Al obtener la masa anteriormente, lo que nos falta para calcular la densidad de estos materiales es el volumen. Para ello, como son figuras geométricas conocidas, podemos usar la ecuación del volumen de una esfera, de un cilindro y de un bloque. Vamos a recordar que para la esfera no habíamos medido el radio sino su diámetro, y el radio es la mitad de ese diámetro. Entonces, usando 4/3 de pi r al cubo, donde el radio es la mitad del diámetro, obtenemos para el calibrador 1, para el calibrador 2 y para el tornillo cada una de las medidas de el volumen, y lo que se espera es que ellas sean o iguales o muy parecidas en el cálculo que vamos a realizar. Lo mismo hacemos para el cilindro y el bloque, en donde para el cilindro es pi por el radio al cuadrado, donde nuevamente en el cilindro medimos fue el diámetro y la mitad del valor del diámetro es el radio, la altura, y para el bloque son todas sus dimensiones sin importar cuál es el largo, ancho o alto, simplemente la multiplicación de sus tres dimensiones. Para los valores registrados de el volumen con los tres instrumentos voy a preferir usar un decimal, pero bien se puede usar sin decimal para notar la cercanía que tienen los resultados, porque al convertir a centímetros cúbicos o metros cúbicos, pues tantos decimales no va a ser mucha la diferencia. Sin embargo, voy a preferir usar un decimal para ver la diferencia que produce unos pocos decimales en el resultado. Habiendo usado la fórmula del volumen del cilindro, obtenemos esos resultados, donde notamos que a pesar de que los resultados estuvieron muy cerca con pocos decimales o centésimas de decimales de diferencia, pues el volumen cambia significativamente. De esta manera se han registrado todos los resultados habiendo usado las ecuaciones del volumen, de la esfera, el cilindro y para un bloque que es un tetaedro. Notamos además que estas pequeñas diferencias pues se hacen notorias en el cálculo, pero están dentro de un margen que podemos decir aceptable porque están cercanos todos los valores. ¿Qué se espera de ustedes como estudiantes? Que corroboren estos resultados y además
espero que hayan notado que la incertidumbre falta en esta tabla. A continuación les voy a explicar cómo se calcula la incertidumbre de una medida indirecta, ya que como no usamos un instrumento directo para medir el volumen, entonces la incertidumbre ya no la trae el instrumento, sino la propagación de errores de los cálculos y de los instrumentos de donde se midió. Para ello se va a hacer uso de algo llamado la derivada parcial. Entonces, para el volumen es así. Para calcular la incertidumbre por propagación de errores, tenemos que la incertidumbre por propagación de errores es la raíz de la sumatoria de las derivadas parciales respecto a todas las variables de las que dependa o haya dependido por la incertidumbre del instrumento o de la medida que se haya tomado anteriormente. Vamos a comenzar. Entonces tenemos, por ejemplo, que vamos a calcular la incertidumbre del volumen de la esfera. Entonces lo que nos está diciendo es que tengo que identificar el volumen de la esfera de cuántas variables depende. Entonces yo identifico que 4/3 de pi es una constante y solo depende de una llamada r. Entonces r, y vamos a derivar el volumen respecto a r porque no depende de más variables. Entonces nuestra sumatoria pues solo es una, entonces solo queda así, por la incertidumbre. Entonces como medimos r, pues por la incertidumbre de quien midió r, ya sea directo o indirecto, al cuadrado. Entonces podemos hacer esta derivada fácilmente, que es como depende de r. Entonces bajamos el 3, queda 3 por 4/3, obtenemos que es 4, y como derivé r al cubo, pues queda r al cuadrado, y esto lo elevamos al cuadrado. Y a continuación por la incertidumbre de r, pero recuerdo que r fue una medida directa, por lo tanto con el primer calibrador pues entonces sería 0,05, entonces es el volumen de la esfera con el calibrador 1, y este también va al cuadrado. Si ustedes no saben cómo hacer esta derivada, les voy a mostrar a continuación cómo la hacen, para que pues si se complican en la derivada o en las derivadas pues no tengan ningún problema. Symbolab, y pues podemos colocar acá nuestra expresión del volumen. Yo me voy a hacer un zoom para que sea un poco mejor, y vamos a colocar acá nuestra expresión, que sería 4/3 de pi por el radio al cubo, en nuestra expresión del volumen. Pero recuerden que yo quiero hacer una derivada, entonces esta expresión vamos a usar esta, que es la derivada parcial, que como notan es como una d torcida, que es la delta, y ponemos nuestra expresión adentro que queremos derivar. Yo quiero derivar el respecto a r, entonces en vez de x lo cambio y simplemente le doy a ir, y la solución, la derivada parcial, es 4pi r al cuadrado. Aquí entonces olvidé la expresión de pi, que es la expresión que nos dio Symbolab, 4pi r cuadrado, y lo elevamos al cuadrado. Si hacemos las matemáticas reemplazando a r por nuestro r medido con el calibrador 1, sería 25,05 dividido 2, porque medimos el diámetro, y dividido 2, obtenemos una incertidumbre de 98,6 milímetros cúbicos. Al hacerlo en la calculadora pueden que aparezcan muchos más decimales. La razón por la que en la respuesta elegí un decimal es porque aquí elegí un decimal. Si yo no hubiera elegido este decimal, entonces en la incertidumbre pues no sería necesario colocar el decimal. Entonces ya estamos listos y vamos a colocar este valor en el más o menos. Es decir, el resultado del volumen medido con el calibrador 1 nos dio 8230,4 milímetros cúbicos, más o menos, o sea, con una incertidumbre de 98. Como notan, 98 pues no es significativo con 8230. Por lo tanto, tenemos una muy buena incertidumbre, que quiere decir la precisión con la que calculamos el volumen. Y ahora hacemos lo mismo, no con el calibrador 1, sino con el calibrador 2, que ahora no trae esta incertidumbre, sino de 0,02, y la medida del radio es la del diámetro dividido 2, que es 25,08. Y en esta ocasión obtenemos 39,6
0,5. Lo colocamos aquí en nuestra tabla. Y finalmente con el tornillo micrométrico, ahora lo que vamos a cambiar es que la incertidumbre ahora es de 0,01 milímetros y en mi caso me dio 24,98. El diámetro dividido 2 obtengo el radio. ¿Qué puedo concluir de estos resultados? Por ahora la incertidumbre me está diciendo que el instrumento del tornillo micrométrico, al tener menos incertidumbre, es más preciso, porque la incertidumbre más pequeña hace que la medida sea más precisa, es decir, no varíe tanto o no tengamos tanta incertidumbre a la hora de medir. De la misma manera vamos a calcular la incertidumbre del volumen, pero esta vez del cilindro, y comenzaremos con el calibrador 1. Lo que me está indicando la propagación de errores es que identifique que del volumen del cilindro ella depende ahora de dos variables, no de una como la esfera, de R y de H. Por lo tanto, nuestra expresión va a depender de dos variables que son R, es decir, vamos a derivar el volumen respecto a R y el volumen respecto a H. Por lo tanto, como vamos a derivar respecto a R, entonces necesito la incertidumbre de quien midió R, ya sea directa o indirectamente, en este caso fue directamente, y de quien midió H, que también en este caso fue una medida directa. De esta manera pues vamos a calcular las derivadas. Entonces lo podemos hacer rápidamente, que es el volumen, la derivada del volumen respecto a R, entonces el 2 baja, multiplica a pi, la derivada de R cuadrado es R y por H. Entonces así quedaría la primera parte de la derivada. Ahora la derivada parcial respecto a H, entonces se llama derivada parcial porque la otra variable y las constantes pues son parcialmente constantes. Entonces R, que es una variable, momentáneamente o parcialmente es una constante. Entonces la derivada de una constante por H es la constante, que sería pi r cuadrado. Como derivé respecto a H, entonces necesito la incertidumbre de H, que la tenemos. Vamos a hacer estas derivadas con Symbolab para que entiendan cómo se hace, por si tienen alguna duda de alguna derivada. Entonces lo vamos a hacer a continuación. Y dice, vamos a usar la derivada parcial del volumen de un cilindro, que es pi por r al cuadrado por h. Y como la derivada parcial depende de dos variables, primero lo vamos a derivar respecto a r y le damos ir. De respecto a r da 2 pi hr, que es el resultado que obtuvimos, no importa el orden. Y ahora hacemos la derivada parcial pero respecto a h. Y respecto a h obtenemos pi r cuadrado. Entonces esta es la forma de usar Symbolab o cualquier software matemático que permita hacer derivadas sobre derivadas parciales. Lo que hacemos ahora es que para cada calibrador nos traemos los valores de R y H y de las incertidumbres para calcular el valor. Entonces me voy a traer que el valor de R y de H, recordando que había medido previamente el diámetro y dividido 2, obtenemos el radio. Esta es la altura, estamos manejando todo en milímetros. Y la incertidumbre, como es con el calibrador 1, es de 0,05. Como con ese mismo calibrador también medí la altura, entonces es 0,05. Tengo aquí el valor y todo esto nos da un resultado de 95,8 milímetros cúbicos. Y este resultado lo ponemos en la tabla. Y ahora análogamente vamos a hacer lo mismo para el calibrador 2 y el tornillo, reemplazando el valor de R, de H y de la incertidumbre de quien midió. Y recordar que como es con el calibrador 2, que aquí vamos a corregir, entonces su incertidumbre ya no es 0,05 sino 0,02. Obtenemos este valor, que pasa análogamente lo que anteriormente, en donde al tener una mejor precisión, incertidumbre, el calibrador 2, entonces disminuye la incertidumbre por propagación de errores,
de 95 a 38 y lo que se espera es que acá también baje un poco. Para el tornillo, entonces tenemos que el 33,18 se va a mantener porque el tornillo no permitió el H, por lo tanto quien midió H no fue el tornillo sino este calibrador 2, pero acá el tornillo sí midió R, entonces acá es la única parte donde cambiamos por delta R, que fue el que midió el radio, que fue con el diámetro, y vamos a medir la incertidumbre de esta manera, obteniendo nuevamente una mejor precisión y confirmando lo que pasó anteriormente con la esfera. Aquí sucede que en el cilindro el tornillo fue el que mejor precisión nos está dando por el momento. Vamos a calcular las incertidumbres del volumen del tornillo micrométrico. Vamos a identificar que el volumen es el producto de todas sus dimensiones, por lo cual me está diciendo que la derivada parcial depende de tres variables. Entonces vamos a derivar el volumen respecto a X, que es la primera dimensión, sin importar si es largo, ancho, alto, no importa. La segunda es que vamos a derivar el volumen respecto a Y, y el último respecto a Z, que es la otra dimensión. Entonces tenemos acá que la derivada, vamos a colocarlo acá, la derivada del volumen respecto a X, entonces es la derivada de X es 1 y parcialmente Y y Z son constantes, por lo cual da la derivada YZ. Aquí entonces la derivada del volumen respecto a Y, la derivada de Y es 1 por la constante, que es parcialmente X y Z son constantes, entonces es XZ, y aquí entonces daría XY. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar efectivamente que esta es la derivada usando Symbolab. En Symbolab usamos la derivada parcial, entonces usamos XYZ y vamos a derivar respecto a X, y la derivada parcial efectivamente nos da Y por Z como lo habíamos calculado. Ahora la derivada parcial respecto a Y, que nos da XZ como lo habíamos escrito anteriormente, y nos falta respecto a Z, que nos da XY. Ahora no queda otra cosa sino reemplazar las dimensiones XY y Z con las incertidumbres. En este caso vamos a calcular el volumen del bloque con el calibrador 1, 2 y tornillo micrométrico. Entonces vamos a traernos las dimensiones. Recuerden que no es importante saber cuál dimensión es cuál, pero pues teniendo en cuenta cuál es X, Y y Z, sin importar su nombre. Y la incertidumbre del primer calibrador es 0,05 y con ella medí las tres dimensiones, por lo cual las vamos a poner acá. Listo, entonces los X, Y, Z están puestos correctamente con las incertidumbres. 75,6 milímetros cúbicos. Colocamos en la tabla y lo hacemos igual para los otros. Para el siguiente calibrador entonces es 0,02, la incertidumbre lo cambiamos aquí y nos traemos las nuevas dimensiones, las dimensiones con las que medimos con ese calibrador. Aquí es bloque, con el calibrador 1 nos dio este, y ahora con el calibrador 2 vamos a mirar cuánto obtenemos. Habiendo traído los valores de X, Y y Z, 30,1, nuestra tabla está casi terminada en el volumen, y para acabar esta tabla del volumen hacemos ahora para el bloque pero con el tornillo. Por ello recordamos que el tornillo pudo medir las dimensiones del bloque. En este caso puede que en algunas ocasiones no, entonces uno trae alguna medición que confíe de antes. Entonces aquí sería 0,1, 0,1, 0,1. Si alguna medida no la pudo hacer el tornillo, por ejemplo el alto, entonces nos traemos otra medida con la incertidumbre de quien midió. En este caso me dio 15,1. Igual ustedes pueden verificar si efectivamente dan estos cálculos. Puede que me haya equivocado por la gran cantidad de datos que son, pero se entiende la idea de que lo esperado es que
sea el tornillo micrométrico quien sea más preciso al tener una incertidumbre menor por propagación de errores. Ahora tenemos la información necesaria para calcular la densidad de cada material. Para ello nos vamos a volver a traer la tabla de la masa, donde la tenemos en gramos y en kilogramos, y la medida del volumen la vamos a convertir en metros cúbicos y en centímetros cúbicos. Entonces, para que esta medida se vuelva en centímetros cúbicos, por conversión vamos a dividir entre 1000. Entonces, si dividimos entre 1000 cada una, la coma la vamos a correr 3 veces hacia la izquierda. Entonces queda este valor, queda este, le quito la coma. Lo que estamos haciendo es dividir entre 1000 todos los valores, y también se ve afectada la incertidumbre. Entonces vamos a dividir entre 1000. Y para esta primera medida miramos que tenemos 4 decimales y 4 decimales, pero no es necesario tantos decimales para hacer el cálculo, por lo tanto yo voy a elegir solo 2 decimales por ahora. Entonces, si eligiera 2 decimales, entonces aquí tendría este valor y aquí tendría este valor, y aquí lo mismo, 2 decimales, entonces, y así con todos. Y aquí notamos que ya es más clara las incertidumbres. El instrumento me da una incertidumbre clara en la medida del volumen. Bien, y hemos hecho correctamente la aproximación a los decimales correctos, a las cifras correctas. Bien, falta convertir que esto quede ahora en metros cúbicos. Entonces, para ello vamos a recordar cómo es la conversión de centímetros cúbicos a metros cúbicos, en donde recordamos que un metro son 100 centímetros, pero al cubo. Entonces un metro cúbico son 100 centímetros a la 3 centímetros cúbicos. Es decir, para pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos hay que dividir el valor entre 100 al cubo. Y entonces todos estos valores nos van a dar lo mismo, pero por 10 a la menos 6. Y significa que se divide en 1.000.000. Entonces, para no escribir tanto, me hago uso del paréntesis para que los dos queden en la misma unidad. Bien, entonces ahora tenemos la masa en gramos, kilogramos, y la esfera en centímetros cúbicos y metros cúbicos. Esto porque la definición de la densidad, que es la letra ρ, nos dice que al dividir la masa entre el volumen encontraremos la densidad de cada material. Y exactamente eso haremos para cada caso. Aquí, como ya la respuesta final, voy a preferir no usar decimales para kilogramos sobre metro cúbico, ya que la información que se encuentra en los textos y en internet no usa decimales. Entonces lo que estoy haciendo es calcular la densidad, que es la masa sobre el volumen. Entonces estoy eligiendo la masa ahora del cilindro, esta masa que no va a cambiar, por cada uno de los volúmenes encontrados, con el calibrador 1, con el calibrador 2 y el tornillo. Entonces la masa sobre este volumen, la masa sobre este volumen y la masa sobre este volumen son los 3 resultados que estoy poniendo. Ahora para el bloque igual, cogemos la masa del bloque dividido cada uno de los volúmenes. Bien, ahora para las unidades en gramos sobre milímetro cúbico, entonces cogemos la masa en gramos, que sería esta, sobre centímetros cúbicos. Y si nos damos cuenta, para convertir de estas unidades de kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre milímetro cúbico, lo que estamos haciendo realmente es dividir entre 1000. De esta manera tenemos la densidad de los materiales en las dos unidades. Y ahora vamos a calcular las incertidumbres de cada uno nuevamente por propagación de errores. Y aquí vamos a hacer una corrección, porque al dividir entre centímetros cúbicos pues da las unidades en centímetros cúbicos y no en milímetros cúbicos. Ahora sí, con las unidades correctas en kilogramos sobre metro cúbico y gramos sobre centímetro cúbico, nos disponemos a calcular las incertidumbres por propagación de errores. Recordemos que la densidad ρ está dada por la masa sobre el volumen. De esta forma, la densidad lo que me está diciendo es que depende de dos variables, que son las que hemos medido, ya sea directa o indirectamente, que son la masa y el volumen. Eso quiere decir que cada uno que vamos a derivar ρ, la densidad, respecto a la masa, por la incertidumbre de la masa.
al cuadrado más la derivada de la densidad de ρ, pero esta vez respecto al volumen y por la incertidumbre del volumen. Al hacer la derivada de la densidad sobre la masa, entonces 1 sobre b momentáneamente se vuelve la constante, que es 1 sobre b, 1 sobre el volumen, y derivamos m, la derivada de m sería 1 por 1 sobre b, y tenemos la derivada. Ahora la derivada respecto al volumen, entonces es como m, dejamos m la constante, y la derivada de 1 sobre b es como v a la menos 1, el volumen a la menos 1, bajamos el menos 1, y el volumen queda elevado a la menos 2. Eso significa que es la masa sobre el volumen al cuadrado. Esa es la derivada. Vamos ahora a comprobar estas derivadas usando Symbolab. Usamos nuevamente las derivadas parciales de Symbolab y colocamos masa sobre volumen, que es la relación de la densidad. Vamos a derivar primero, como lo teníamos, respecto a la masa y obtenemos este resultado, pero lo que les voy a recomendar es lo siguiente para que tengamos, es un truco que les doy. Vamos a pensar en que el volumen, como es respecto a la masa, el volumen momentáneamente es una constante, la vamos a poner K, o sea el volumen va a ser K, para que no nos suceda esto que está pasando. Y entonces tenemos 1 sobre K, que ya habíamos dicho que es 1 sobre el volumen, que es lo que obtuvimos. Ahora vamos a hacerlo respecto al volumen, cambiamos el volumen, y si sale lo mismo, entonces cambiamos m por K, que sea una constante. Entonces lo hacemos y nuevamente pasó lo mismo. Entonces lo que hacemos es que lo que pasa es que Symbolab está entendiendo que las dos son funciones, una implícita de la otra. Entonces colocamos K porque parcialmente o momentáneamente la masa es una constante, entonces la ponemos como K, una constante, para que el programa lo reconozca, y es menos K, recordando que K es m sobre el volumen al cuadrado, que es como lo teníamos anteriormente. Y entonces para la incertidumbre vamos a colocar de la densidad para C1. Entonces para C1 primero la esfera, o sea, para el calibrador 1, y que vamos a tener según esta expresión. Entonces para el calibrador 1 nosotros obtuvimos un valor del volumen medido con el calibrador 1, que no lo vamos a traer. Como ahora lo tengo en centímetros cúbicos, entonces esto va a estar en centímetros cúbicos y la masa en gramos. Entonces la incertidumbre de las masas que medí en gramos por mi instrumento era de 0,1 gramo. Y así las unidades de la incertidumbre de la densidad va a quedar en gramos sobre centímetro cúbico. Aquí tenemos entonces cuánto me dio la masa, 64,2, el volumen 8,23 centímetros cúbicos, y la incertidumbre del volumen, que ya también la tenía, que en este caso nos había dado 0,10 en unidades de centímetros cúbicos, y esto me da 0,0955 y otros números. Entonces yo lo aproximo como mi valor en gramos sobre centímetros cúbicos. Elegí 3 decimales, entonces vamos a elegir aquí 3, y después de este 5 sigue un 5, o sea que aproximado da así. Digamos este valor. Bien, podemos llevarlo de una vez multiplicado por 1000, que sería 96 aproximadamente, ya que no necesitamos decimales, entonces no necesitamos más números. Entonces 96 en comparación con 7800 pues es insignificante. Entonces nos dio una buena incertidumbre. Ahora hacemos lo mismo. Acá corrijo, este es el calibrador 2. Ahora para el calibrador 2, la misma esfera pero el calibrador 2. Entonces tenemos el volumen, que nos dio 8,26. Entonces corregimos acá, 8,26. La masa sigue siendo la misma. La incertidumbre de la masa sigue siendo la misma. Esta del volumen, entonces miramos la incertidumbre del volumen, acá nos dio 0,04 en gramos en centímetros cúbicos, y nuevamente calculamos y obtenemos con 3 decimales 0,040, y lo ponemos acá y serían 40. Ahora lo hacemos para el tornillo micrométrico. Entonces para el tornillo lo único que va a cambiar es el volumen que midió el tornillo, fue 8,16,
Antes era 8,26, ahora es 8,16. La masa sigue siendo la misma, es la misma incertidumbre de la masa. Y con el tornillo, su incertidumbre en el volumen nos dio 0,02. Y obtenemos aproximado este valor, que lo vamos a colocar en la tabla. Y aquí sería 23 porque es multiplicado por 1000. Ahora vamos a hacer el del cilindro, que pues prácticamente es hacer lo mismo con todos y así completaremos la tabla. Para el cilindro medido con el calibrador 1 tenemos este volumen, la masa sigue teniendo la misma incertidumbre según nuestra tabla. En gramos tenemos la medición del cilindro 8,62 y la incertidumbre del volumen que encontramos, que fue 0,10. Entonces acá cambiamos por 0,10, obtenemos este valor. Ahora con esta vamos a hacer análogamente para estos resultados. Tenemos ahora 8,65 y la incertidumbre del volumen acá nos dio 0,04 en lugar del 0,10. La masa sigue siendo igual y obtenemos este valor en gramos sobre centímetro cúbico y multiplicado por 1000 obtenemos este valor. Ahora el volumen es de 8,58 y la incertidumbre es de 0,02, es lo único que cambia, y obtenemos este resultado completando la tabla del cilindro. Para terminar, nuevamente para el bloque, entonces tenemos el primer valor del volumen, que es 20,44. La incertidumbre de la masa sigue siendo la misma, la masa del bloque es de 55,1 y la incertidumbre del primer volumen con este calibrador es de 0,08. Yo aquí no he cambiado el nombre, pero espero que se entienda para que nos rinda en la explicación. Nuevamente con 3 decimales multiplicado por 1000 para kilogramos sobre metro cúbico serían 12. Ahora tenemos el nuevo volumen, que es 20,36 e incertidumbre de 0,03. Las otras incertidumbres y la masa se conservan. Obtenemos este valor, que para kilogramos sobre metro cúbico apenas son 6. Y ahora 20,43 y 0,02 son los únicos que van a cambiar acá. Y realizamos el cálculo. Nuevamente obtenemos este valor aproximado y aquí también serían 6. De esta manera hemos completado esta tabla. Lo que faltaría para terminar nuestro análisis es que vamos a buscar en internet una tabla de densidades y vamos a identificar qué material puede ser cada uno. En nuestra búsqueda encontramos que hay un valor teórico, ustedes pueden buscarlo en textos o en internet, y el valor teórico para la densidad del acero es un valor registrado entre 7850 a 70 en gramos centímetros cúbicos sería 7,85, fue el valor que encontré, multiplicado por 1000 queda en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces lo voy a poner en las dos unidades y esto sería 7850. Hay unos que reportan 7870, otros 7840. Bueno, voy a usar este valor que es como el que más frecuente encontré en la búsqueda que hice. Este valor se parece un poco o es muy aproximado a este valor que tengo aquí para la esfera. O sea, lo que supone es que la esfera es de acero. Dentro de la búsqueda encontré el valor de la densidad del cobre. Nuevamente hay distintos valores, sin embargo este fue el más recurrente o frecuente que encontré, y multiplicado por 1000 da 8960, que también puede variar en algunos números según la tabla y según la búsqueda que se haga. Lo que supone que el cilindro, al estar cercano a este valor, es de cobre. Y dentro de la búsqueda finalmente encontré que para el aluminio es 2,70. Nuevamente encontré valores de 2710, 2720, pero pues se aproximan a estos valores, que según los resultados encontrados para el bloque en el experimento, en este laboratorio, supone que el bloque está hecho de aluminio. Pero para terminar el laboratorio debemos tener algo numérico que me diga si fue un buen resultado o no. Hay muchas formas, pero aquí vamos a usar una que se llama el error porcentual. Entonces vamos a sacar el error porcentual para cada medida. Yo solo voy a hacer con el tornillo micrométrico
y pues queda para ustedes hacer los demás. Entonces el error porcentual para la esfera con el tornillo micrométrico supone el valor absoluto de, como la esfera dijimos que es la densidad del acero, entonces podemos colocar en cualquier orden la densidad del acero menos la densidad de la esfera encontrada experimentalmente. Este es nuestro valor experimental, este es el valor teórico, sobre el valor teórico, y como quiero que sea porcentual vamos a multiplicar por 100. Entonces el del acero, si se hace con cualquiera de los dos, da el mismo porcentaje, entonces voy a usar este 7,85 como el valor teórico, y para el que nos dio acá voy a usar este con un decimal más, con un error del 0,2%. o sea, es un resultado bastante bueno porque el error porcentual es muy pequeño, lo que supone que estamos muy cerca a lo que se reporta en la literatura o en internet. El error porcentual también se le llama la exactitud. Entonces podemos decir como conclusión que al medir con el tornillo micrométrico tenemos una muy buena exactitud, y esto lo que me habla es de la precisión. Entonces tenemos como conclusión que para la esfera, entre el calibrador 1, 2 y el tornillo micrométrico, el que más precisión tuvo fue el tornillo micrométrico, y faltaría que ustedes sacaran el error porcentual para estos dos valores y dijeran cuál es el más exacto. No siempre el más exacto es el más preciso, o a veces puede que sea el más preciso pero no el más exacto, o el más exacto pero no el más preciso, y puede que sea los dos. Entonces van a encontrar ese valor. Voy a hacer el del cilindro y el del bloque, y con eso finalizaríamos nuestro laboratorio. Entonces para el cilindro, recuerden que solo estoy haciendo para el tornillo micrométrico, y para el bloque, el cilindro, bloque, por su cercanía, que el cilindro está hecho de cobre y que nuestro bloque está hecho de aluminio. Entonces la densidad del cobre 8,96. Con el tornillo micrométrico obtuvimos un valor de 8,776 sobre el valor teórico, es decir, estamos haciendo un error porcentual respecto a qué tan lejos estamos del valor teórico. Puede ser al revés, ustedes pueden colocar el valor experimental abajo y decir qué tan lejos está la teoría de lo que yo estoy reportando. La densidad del aluminio y lo que encontramos con el tornillo micrométrico en nuestro laboratorio, 2%. Entonces para el cilindro, el error porcentual nos está hablando de la exactitud. Para saber si fue el más exacto, debo comparar con los otros resultados, y pues acá podría decir de la precisión con la incertidumbre, que fue el más preciso porque obtuvimos menos incertidumbre. Y para finalizar encontramos este error que es muy pequeño, o sea, una muy buena exactitud, 0,11%, confirmando que el bloque efectivamente es de aluminio, apenas con un error porcentual del 0,11. y nuevamente se repite acá la tendencia de que con el tornillo micrométrico somos más precisos y más exactos. Bueno, aunque más exactos, hay que comparar con los otros resultados. Muchas gracias y espero que les sirva para sus futuros informes y sus futuros laboratorios. Hasta luego.